Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó, desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y también el 0412-334-5488. Me puede seguir en mi canal en Telegram. No más podcast, ¿no? No hizo más. Mi invitado hizo 2 podcasts y después dejó de hacerlo. Fue para la Iguana TV, hizo 3 y me dice que va cada 3 miércoles, ¿no? Está bien. Es viceministro, fue presidente de esta casa, presidente de Conatel, de TVS. Vamos a hacer un análisis en lo económico. ¿Cuáles son los números? Muy importante siempre hablar con cifras. Y sin duda, no podemos dejar por fuera el tema político, que es fundamental. Todo lo que se está diciendo en torno a la Asamblea Nacional, la ley de hidrocarburos, hay que analizarla. Hay un sector todavía de la política, de la derecha, por así llamarlo, racional, que no entiende la importancia de este ordenamiento jurídico. Ayer escuché, fue ayer, si no me equivoco, ¿no?, el debate de la Asamblea Nacional, a Miguel Pérez Abad, recordando algunas cosas como el ataque a PDVSA, el golpe de Estado del año 2002, el bloqueo petrolero. Todo eso lo vamos a estar abordando con nuestro invitado del día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram y también X. Nunca dejó el X usted. Nunca lo dejó. Bueno, vamos a activarlo también, @JRiobóBTV. Bueno, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Nosotros en el Ministerio de Finanzas, a través del Viceministerio de Políticas Antibloqueo, llevamos el registro y los impactos de las medidas coercitivas unilaterales, denominadas sanciones. Nosotros usamos el término sanciones porque es un término periodístico, práctico, pero nosotros no nos sentimos sancionados, nosotros nos sentimos agredidos porque nosotros no hemos incumplido nuestras obligaciones como Estado, nuestras obligaciones internacionales. Ha sido una agresión unilateral que, bueno, ha tenido unos impactos severos de los cuales nos venimos recuperando a partir de la pandemia. Fíjense que el bloqueo simbólico, el bloqueo mediático, el bloqueo comunicacional de Venezuela, ya podemos decir, no solo se extiende al periodo que hubo una crisis muy fuerte en Venezuela, crisis de alimentos, crisis de combustible, la crisis migratoria, sino que cuando el país se empieza a recuperar, con el fin de la pandemia, Venezuela, les puedo decir, es el país de América del Sur, vamos a decir de la Conmebol, porque hay que sacar Guyana, pero Guyana se considera un país de CARICOM, pero si usáramos la metáfora de la Conmebol, pudiéramos decir que de los países que forman la Conmebol, las 10 naciones de Sudamérica, Venezuela es la que más ha crecido desde el fin de la pandemia. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, 0412-334-5488, mi canal en Telegram y mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Está con nosotros, ya lo ven vía redes sociales, William Castillo. ¿Cómo está? Hola, si Julio. Puedo, entre los teléfonos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un gran gusto, de verdad, conversar contigo. Para mí también, además le gustó mucho el sonido de entrada porque es reciente, me decía. Sí, una entrevista que me hicieron recientemente en Barricada TV, que es una televisora comunitaria de Argentina. Importante hablar con los medios de otros países, pero también los medios que le llegan a los pueblos, ¿no? Fíjese, esto es una pregunta un poco ampliada, pero que hay que abordarlo para explicarle a la gente qué se espera en lo que usted además conoce muy bien, las medidas coercitivas unilaterales, que son medidas extorsivas y que comúnmente le dicen las sanciones. ¿Qué se espera para este año 2026 de aquellos que denominan algunos como la apertura económica de Venezuela? Sí, permíteme, Julio, abusando un poquito de tu venia aquí en tu programa, darme un minuto para reiterar públicamente mis condolencias a la familia de Walter Martínez, a Erika Ortega Sonoja. Bueno, aquí en esta casa Walter estará presente siempre. Era un maestro, ¿eh? Un maestro, sí. Yo aprendí con él, destaco esto, por primera vez, porque yo era un periodista de los medios impresos. Por primera vez que trabajé en televisión fue en Venezolana de Televisión. Y aprendí con Walter lo que era una escaleta, porque él era absolutamente riguroso en su escaleta. Era milimétrico. Con las cosas que hacía, era un gran profesional. Así que bueno, estábamos todos muy consternados por ese hecho.
Y también, aprovechando un momentico, estoy aquí en BTV, que es nuestra casa, la Casa de la Comunicación del Pueblo, bueno, felicitar a Miguel Ángel Pérez Pirela y a Hernán Canorea por las responsabilidades que tienen. No se las envidio y les deseo lo mejor y me pongo a la orden, bueno, para lo que haya que hacer para la batalla. Mira, dice que se espera para 2026, vamos a ver primero un poquito el 2025. El 1 de enero del 2025, vamos un poquito más atrás, todo el mundo ya sabe que llevamos 11 años bajo medidas coercitivas unilaterales, desde el año 2014. Cuando Nicolás Maduro tenía un año en el gobierno, empezaron las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones. 11 años bloqueados, 11 años de agresiones, robo de activos, bloqueo del oro, 163 medidas contra PDVSA, bloqueo de Citgo, que está prácticamente a punto de ser subastada en los Estados Unidos, que formará parte, me imagino yo, de este proceso de negociación con los Estados Unidos en este momento. Perdimos 99% del ingreso hasta el año 2020, perdimos un promedio de 40.000 millones de dólares anuales que Venezuela no pudo vender por petróleo por las sanciones de Donald Trump 1, vamos a decirlo así, y por toda la agresión que vino. Crisis migratoria, inducción de la migración, incremento de los problemas sociales, evidentemente, caída del presupuesto, destrucción de la moneda, es decir, la agresión económica y financiera que sufrió Venezuela en 10 años, en una década un poco más, no tiene parangón con ningún otro proceso en la historia, eso es lo primero. Iniciamos el 2025 con 974 medidas, y yo quiero ver si podemos poner esta primera lámina. Y ahorita estamos en 1.081 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales se dictaron 107 en el año 2025. Una de esos 107 es la sanción a William Castillo, gracias. Y a otros 12 funcionarios fue, ¿no? En ese momento, eso fue Biden, eso no es Trump, debo decir. Fue Biden antes de salir, 25 funcionarios 25. Sancionó, y esa lista la duplicó Canadá, la replicó Canadá. Se habían tardado, porque si usted estudia las medidas coercitivas, qué raro que no lo habían Bueno, sancionado. está bien, pero el presidente me dijo, el presidente Maduro cuando sí, lo recuerdo. nos dijo, estaba sospechoso ya que no te habían sancionado. Pero luego ahí tenemos los 2 aviones que se llevaron en República Dominicana, los barcos que se incautaron durante el 2025, porque se han incautado 5 más. Que es importante saber, cuando se incauta uno de estos barcos y se dice que es por las sanciones a Venezuela, evidentemente es una medida que impacta el comercio de Venezuela, el comercio de petróleo, y por supuesto es un activo, y por supuesto nosotros la registramos como una medida asociada a la agresión a Venezuela. Entonces estamos en este marco, pero por supuesto estamos en otro momento, Julio, estamos en un momento derivado, este paradójico momento que se deriva del 3 de enero, de la agresión del 3 de enero, donde hay una negociación. Y yo lo que quiero decir primero, para empezar esta idea, Julio, es que no ha habido hasta ahora, desde el 3 de enero para acá, una acción de levantamiento de sanciones, sino lo que ellos llaman un alivio a través de licencias. Se está pudiendo hacer la operación que se está haciendo en materia petrolera porque se están entregando licencias privadas que no se publican, entonces nosotros no tenemos acceso. Eso está sucediendo en este año 2026. Claro, para que las empresas puedan venir a Venezuela les tienen que dar licencias. Entonces ahí hay 2 medidas. O levantan las sanciones, que Estados Unidos nunca ha levantado ninguna sanción a un país, o usa el mecanismo de las licencias. Sin embargo, en este momento, por supuesto, esos mecanismos son válidos para el país porque nos permiten precisamente reactivar la producción petrolera, nos permiten comerciar petróleo, nos permiten explorar y poner a producir nuevos pozos, es decir, en esta complejidad político-económica que estamos viviendo después de la agresión, como la ha definido la presidenta encargada, una coyuntura donde estamos, sigue una amenaza y una agresión, y además estamos en un proceso de negociación. Eso nunca se había visto tampoco, es una cosa inédita, pero bueno, estamos en ese proceso, y la buena noticia es que en ese proceso de negociación Venezuela ya está empezando a colocar petróleo, y hay expectativas pues de que la producción petrolera pueda crecer, y que eso, como prometió la presidenta encargada, va a ir a 2 fondos, un fondo de servicios públicos, un fondo de ingresos a los trabajadores y a la estabilización general de la economía. Usted que me menciona esos fondos, sin duda eso lo hacía la presidenta encargada el día de su mensaje anual. Que lo hizo el 15 de enero, como mandata la Constitución, porque más allá de que se buscó implosionar la institucionalidad de este país, aquí el 5 de enero se instaló la Asamblea Nacional, en horas de la mañana, en horas de la tarde, la vicepresidenta para ese momento, la doctora Delcy Rodríguez, seguramente como presidenta encargada,
dice la Constitución, transcurren 10 días para que se haga el mensaje anual. Se hizo y habló de esos dos fondos. Yo le pregunto lo siguiente, según las mismas palabras de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, ¿se puede esperar un ajuste salarial, por ejemplo? Bueno, son cosas que se van a ir viendo en el camino. Yo no soy miembro del gabinete económico, ¿no? Es evidente que hay un compromiso porque ya ella lo anunció. De uno de los principales fondos, que es el primero del que la doctora habló. Pero el primer dinero que entró, como ella misma lo anunció, ha ido a estabilizar la economía, porque había un proceso de especulación, tú sabes, con la manipulación del tipo de cambio que impacta en los precios. Entonces, una forma de defender el salario es que los precios no suban, que no haya devaluación, que se cierre la brecha entre ese dólar que siguen manipulando ahí sectores conspirativos y sectores desestabilizadores económicos. Se ha cerrado esa brecha, ha habido un llamado a los empresarios para que, así como aumentan los precios cuando el bolívar se devalúe, bueno, cuando se revalúe o cuando de alguna manera se cierre la brecha también, y hemos visto gestos importantes, lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, gestos interesantes de una nueva forma de relación con el mundo económico, de transparencia, de consistencia. Evidentemente, estos primeros 300 millones de dólares que entraron producto de la venta de este petróleo, que estaba ahí guardado porque no lo pudimos vender en diciembre, por el bloqueo naval que impuso la administración Trump previo al ataque militar. Entonces, esto ha entrado para estabilizar la economía, para que haya suficientes divisas, para que los importadores tengan seguridad en las divisas que van a traer para producir los productos en Venezuela, porque Venezuela sigue siendo una economía que depende de divisas, porque aunque los productos sean hechos en Venezuela, materia prima y equipos tienen que ser importados. Entonces, hay un esquema donde se está estabilizando la economía para, en la medida en que los acuerdos se ven dando, y estos acuerdos se van a acelerar con la aprobación de la ley de hidrocarburos, con la reforma parcial a la ley de hidrocarburos, y eso va a permitir que entre el dinero para esos fondos. Defensa del salario, mejora del ingreso familiar de los trabajadores y trabajadoras y mejora de los servicios públicos. Fíjese, yo le voy a hablar de dos escenarios. Usted lo tiene que recordar. Aquella reunión que sostuvo Donald Trump con algunos empresarios petroleros, ¿verdad? Cuando estos empresarios hablaban y Donald Trump le preguntaba a ellos, Halliburton y otras empresas que ustedes deben conocer, ellos decían, bueno, que nosotros nos fuimos de Venezuela porque nos mandaron a retirar en el año 2019 por las medidas coercitivas. Así es. Es decir, para la operación, más allá de lo que usted me habla de las licencias, solamente el único mecanismo es una licencia, o podría evaluarse retirar algunas medidas coercitivas unilaterales. Bueno, nosotros aspiramos que sí. Es decir, la expectativa que Venezuela siempre ha tenido es que si hubiese un momento, lamentablemente la negociación se está dando después de algo terriblemente grave, nefasto que se cometió contra Venezuela, y además que tenemos a nuestro presidente constitucional legítimo secuestrado. Es decir, porque no hay que olvidar aquí, en todos los análisis que se hagan, que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que Nicolás Maduro Moros es el presidente en este momento legítimo de Venezuela, pero como ninguna constitución puede establecer entre las previsiones un secuestro, no lo contempla. No lo contempla, ninguna constitución dice, bueno, si secuestran al presidente, vamos. Entonces el Tribunal Supremo decidió que la vicepresidenta asume en carácter de encargada, mientras se resuelve en una negociación a través de la diplomacia bolivariana esta situación. Entonces, claro, volviendo al tema petrolero, cuando Tronda hace esa reunión, prácticamente lo que se dijo públicamente y lo que se analizó en la prensa estadounidense es prácticamente que todos le repitieron lo mismo. Mira, no estamos en Venezuela porque tú desde el 2017, pero sobre todo en 2019, lanzaste un embargo petrolero y ordenaste a todas las empresas de Estados Unidos salir de Venezuela. Si no, ellos se hubieran quedado y hubiesen operado como operaron siempre en Venezuela y como operaron siempre durante los gobiernos de Hugo Chávez. Y como el presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades les dijo, si ustedes quieren el petróleo venezolano, ahí está, pero tienen que pagarlo. Sí, y yo aquí quiero aprovechar para ir mostrando algunos de los gráficos, porque este gráfico lo presentó la vicepresidenta en la Asamblea Nacional y yo quiero insistir en que tenemos que hablar, hay que repetir estas cosas para que nuestro pueblo y los sectores incluso económicos que a veces desconocen esta información. Si podemos mostrar este gráfico, fíjense, este gráfico muestra las ventas, exportaciones de crudo y derivados de Venezuela hacia Estados Unidos desde el 2014. Si vamos más allá, esto incluso desde Chávez es igualito, ¿no? Pero incluso se vendía más. Venezuela le vendió, antes que empezara las sanciones empiezan aquí en 2017, en la primera flecha,
¿verdad? Empiezan las sanciones de Trump, pero Venezuela vendía 800, 850, 700, 750 barriles de petróleo a Estados Unidos todos los días, diarios. Entonces, Venezuela, nunca el comandante Chávez ni el presidente Maduro usaron el petróleo para agredir a la economía de Estados Unidos. Aquí ya había amenazas, ¿recuerda? Contra Nicolás Maduro, incluso el 2018 hubo un ataque con drones. Venezuela nunca dijo, voy a cortar, no, siguió vendiendo. Por supuesto, aquí empieza esta caída. Además, el presidente lo decía, el petróleo no tiene partido político. Así es, el petróleo es un instrumento para el desarrollo de los pueblos. No puede ser un energético instrumento de muy presión, importante, de coerción. Entonces, aquí en 2017 empiezan las sanciones contra PDVSA, se prohíbe la repatriación de dividendos de Citgo, se empieza al bloqueo de las cuentas de PDVSA, y en 2019, que es lo que quiero resaltar, Julio, este segundo punto aquí, lo podemos poner, este punto más abajo, es el embargo que decreta Donald Trump y el bloqueo de Citgo, le entrega Citgo a Juan Guaidó y a la gente del petróleo, como digo yo, a la gente del petróleo se le entrega a Horacio Medina, se le entrega a Ricardo Hauptmann, se le entrega a Juan Guaidó, se le entrega a Vecchio, se le entrega a López, se le entrega a Machado, el manejo de Citgo, y desconoce al gobierno de Venezuela porque reconoce a Juan Guaidó. una fuerte caída de inmediato. A cero, mira, esto es cero. Trump dijo, voy a dejar de comprar petróleo de Venezuela en agosto del 2019, cero. Y se mantiene hasta que regresa Biden en el 2022, comienzan las negociaciones con el gobierno de Biden, se da la primera licencia Chevron y comienza esta curva ascendente que estamos viendo, que tiene también una caída, por supuesto, en diciembre, por lo que pasó el año pasado, pero este gráfico sirve no solo para responder al problema de si Venezuela no le quería vender petróleo, es que los gobiernos antes de Chávez era obvio, pero Hugo Chávez, ¿te acuerdas? Que le regaló a las comunidades pobres de Harlem heating oil, o sea, combustible para la calefacción. Los barrios del Bronx. A los barrios del Bronx y de Harlem le regaló Hugo Chávez como un gesto de solidaridad, o sea, como un gesto, obviamente no era un chantaje, era un gesto de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos. Pero lo que demuestra este gráfico que hemos analizado muchas veces es que precisamente Venezuela tiene toda la disposición y siempre la tuvo de tener relaciones petroleras con las empresas de Estados Unidos. Quienes convirtieron al petróleo en un arma de agresión fue la administración estadounidense contra nosotros. Bueno, y se demostró en este tiempo lo que siempre se ha denunciado en estos 26 años, que lo que quería Estados Unidos era el petróleo venezolano. Cuando uno busca en la historia, sabe que se hizo una nacionalización chucuta, luego vino el comandante Hugo Chávez, hizo lo que tenía que hacer en torno a esto, y bueno, ya sabemos lo que ha sucedido, como usted habla, como un episodio nefasto en 200 años de la República. Así es. Y tú hablas de la nacionalización chucuta, que fue un término periodístico que se acuñó en aquel momento. En ese momento. Hay que recordar que de los que denunciaron esa nacionalización chucuta fueron precisamente los partidos de izquierda, que en el entonces Congreso Nacional la denunciaron, y hay que recordar que Carlos Andrés Pérez adelantó el fin de las concesiones para pagarle a las empresas petroleras. O sea, las empresas petroleras tenían que irse de Venezuela en el año 83 y le tenían que devolver todos los activos a Venezuela, y Venezuela no pagaba medio por esos activos, porque los explotaron casi 100 años. Eso decía la ley. Entonces se acordó entre ADE y COPEI, adelantemos, digamos que estamos nacionalizando el petróleo, y le pagaron un montón de dinero a las empresas petroleras. Así que incluso eso que se ha dicho, que si esos activos eran de ellos y que se los habíamos robado de los años 70, no, se les pagó activos que estaban devaluados a precio de estreno gracias a la nacionalización chucuta de Carlos Andrés Pérez. Fíjese, yo no puedo dejar por fuera el tema mediático que acompaña todo este motivo del tema petrolero, porque empiezan ahora a sembrar desde las transnacionales, como siempre, narrativas que han acompañado al ataque a la revolución bolivariana, al gobierno nacional. Y allí siembran ahora, bueno, pero ¿por qué con Delcy sí? Entonces el culpable es Maduro. ¿Qué responde? Bueno, eso hay que responderlo y hay que desmontarlo, porque esa es la campaña que viene. Yo incluso escribí hoy en las redes sociales. A eso se están preparando, uno lo ha leído. Claro, ya está en marcha esta campaña. Y vamos a aprovechar aquí, Julio, para analizarla y desmontarla. Está en marcha una campaña, y yo decía hoy en las redes sociales, el problema sigue siendo que
Se puede llamar Hugo Chávez, se puede llamar Nicolás Maduro, se puede llamar Delcy Rodríguez. El problema de fondo es la ambición por el control de Venezuela, con el apoyo de las fuerzas de oposición interna que se han prestado para este juego, para las sanciones, para pedir invasiones a Venezuela, y hoy se quiere montar entonces esa matriz de que, no, entonces que ahora es que estos se están entregando, se están dejando tutelar por los Estados Unidos, o hay una suerte de acuerdo secreto. ¿Quién puede pensar en Venezuela, en su sano juicio, que eso es así? Sin embargo, en las redes sociales tú sabes que estamos viviendo el tiempo ya no de los fake news y de la posverdad, eso quedó fuera. Atrás. Estamos viviendo el tiempo de la infamia, es decir, no hay noticias, hay propaganda 24 horas en todos los medios del mundo, y tú tienes que aprender a detectar cuándo es propaganda más basura y cuándo es infamia y cuándo es falsa Se ha noticia. creado hasta por la inteligencia artificial. Así es. Entonces van creando esto precisamente para seguir sembrando dudas, para seguir sembrando división en el pueblo venezolano, para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro que está secuestrada, a la presidenta encargada, y por supuesto pescar en ese río revuelto de la política, donde aparecen unos personajes que hace 5, 7 años pidieron sanciones, hoy son diputados de la República, lo digo aquí sin que nadie tenga que sentirse ofendido por ello, fueron diputados de la República, cobraron. No te voy a decir los nombres, pero de esos que hablaron contra la reforma de la ley, porque se abstenían, Vamos a hablar cobraron de eso, del gobierno de Guaidó, con dinero del Banco Central, bloqueado por el Departamento del Tesoro y por los FAC de Estados Unidos, cobraban $5.000, $6.000, $10.000 mensuales en el 2019, en el 2020, en el 2021. Cuando el pueblo venezolano estaba en la pandemia, luchando, esos tipos cobraban $10.000 y $15.000 mensuales para seguir pidiendo sanciones contra Venezuela. Bueno, digámonos la verdad, porque si estamos en una etapa de que vamos a hablar con la verdad, y con la verdad ni ofendo ni temo, digamos las cosas como son. El país requiere hoy unión, lo que hay que dejar es esas campañas y ese fariseísmo y esa actitud hipócrita de querer aparecer como lamentablemente quiere aparecer Capriles, como si él fuera antiimperialista, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Le quiero preguntar lo siguiente. El tema de las inversiones. No, pero ya vamos a hablar de esos temas, porque hay que nombrar algunos de ellos, hablar del tema de la ley de hidrocarburos, muy interesante además el debate de la Asamblea Nacional. El día de ayer la presidenta encargada estaba, si no me equivoco, en el Ministerio de Hidrocarburos con los trabajadores que conocen, porque de repente está allí algún diputado y no tiene el pleno conocimiento de cómo es el tema con el petróleo, y esos trabajadores lo saben. Le pregunto lo siguiente, el tema de las inversiones en Venezuela para este año 2026 es igual a la estabilización del sistema cambiario en Venezuela, porque hay una reducción de más del 50% del dólar paralelo, hay que decirlo, eso está ahí, lo ha además mencionado el doctor Jorge Rodríguez. Sí, es que sin duda son factores que están mano relacionados, es decir, la fortaleza del Estado venezolano, de los fondos públicos que se tienen a través de la industria petrolera fundamentalmente, a pesar de que estamos diversificando las fuentes de ingresos en divisa, porque ahora Venezuela está vendiendo también oro, porque Venezuela está exportando y hay empresarios que están obteniendo sus propias divisas, pero mientras ese proceso se consolida, obviamente las divisas petroleras son el factor central que mueve la economía venezolana. Si no hay divisa, hay especulación. Si hay escasez de divisas, se disparan el dólar, que está manipulado. Esa es la explicación sencilla de lo que está sucediendo. Y eso se traslada a los precios. Y entonces, bueno, el salario, el ingreso que obtiene la gente, bueno, se vuelve sal y agua, como hicieron 2017, 2018, 2019, hasta que en el 2018 el presidente dijo, voy a lanzar un programa económico. Pues aquí también se olvida. Nicolás Maduro dijo, voy a lanzar un programa económico y en 3 o 4 años veremos los resultados. Nicolás Maduro nunca le mintió al pueblo de Venezuela. Siempre le habló con la verdad. Y le dijo, estamos en una situación difícil, vamos a hacer cambios, vamos a hacer reformas tributarias, reformas cambiarias, reformas monetarias, reformas financieras para rescatar la economía. Bueno, después de la pandemia, Venezuela es el país que más crece en Sudamérica y acabamos de cerrar el año con 8,5% de crecimiento del PIB y nos veníamos recuperando a pesar de las sanciones. Entonces yo creo que también había como una suerte de consenso en los poderes fácticos internacionales. No podemos dejar que el ejemplo de Venezuela se difunda, de que un país puede superar las sanciones con músculo propio. Y ahí vino parte de toda esta agresión canalla que hubo el 3 de enero. ¿Por qué esa oposición que usted bien mencionaba, que yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, que rayó en la oposición extremista, porque es verdad, muchos de ellos fueron parte de la oposición extremista, ahora son la oposición racional, son aquellos diputados, le tienen tanto miedo a la ley
de hidrocarburos? Yo creo que por hipocresía. Yo decía también hace unos días, y lo compartí con unos compañeros en un foro, hay 3 grupos de venezolanos, seguramente hay más con respecto a esto. Hay un grupo de venezolanos, la mayoría chavistas, pero también gente independiente, e incluso gente de oposición, que quiere entender la ley, quiere comprender, porque están interesados. Usted aprobó algo que decía el día de hoy en redes, que decía, hay una nueva polarización. Claro, porque que lo tomó de Schemmel. Schemmel dice, la nueva polarización no va a ser entre chavismo y antichavismo, va a ser entre los venezolanos que quieren que la economía crezca y el país se estabilice y vivamos bien y resolvamos nuestros problemas por las vías electorales, sin sanciones, sin invasiones, sin golpes, sin ataques, sin secuestro de presidente, y un grupo de venezolanos que sigue insistiendo en eso. Entonces, cuando yo veo varios diputados, yo quiero creer en la buena fe, creo que Antonio Carri es de lo mejorcito que tiene ese sector. Quiero creer en la buena fe de que ellos están haciendo críticas, pero la verdad es que en el fondo es muy sencilla la ley, la exposición de motivos lo explica claramente. No, es que nos lo dieron 3 horas antes. Mira, tú agarras la exposición de motivos y está muy claro. Adaptación a un nuevo contexto energético global. Modernización de la ley, que tenía 20 años de vigencia del 2006. Impulso a la inversión y al desarrollo conjunto público-privado para apoyar el desarrollo económico y apoyar a los trabajadores y al pueblo venezolano. Inserción competitiva en el mercado global, mecanismos contractuales e innovadores basados en la filosofía de la ley antibloqueo. Estamos incorporando el concepto de la ley antibloqueo a la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que incremente la producción, para que ingrese divisas, se estabilice el mercado, se sigan haciendo inversiones, se mejoren los servicios públicos y por lo tanto el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la ecuación. Me va a decir que Capriles no va a entender eso, ¿no? ¿Es una mentira entonces lo que impulsan esos sectores de decir que viene la privatización de PDVSA nuevamente? Pero es que la privatización de PDVSA es lo que ellos quisieran. Machado no dijo que ella le regalaba a la industria petrolera. En su desesperación lo dijo en los meses anteriores, desde agosto, ¿no? Cuando ella se olió que venía esta agresión militar, empezó a hacer likes y cosas Zoom, ¿no? Con prometer lo que no es suyo. Así, prometer lo que no tenía en la mano ni va a tener nunca. Y dijo, nosotros les regalamos todo. Vengan, tumben a Maduro y vengan a Venezuela y pónganme en el poder que yo les regalo todo. Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada del gobierno, Nicolás Maduro, dice, vengan y nos sentamos. Y con diplomacia, mientras negociamos esta agresión y resolvemos esta contradicción histórica por la vía de la diplomacia, podemos llegar a acuerdos económicos. Fíjese, yo leía hoy de Misión Verdad un artículo para hacer esta entrevista. Qué bueno que estés leyéndome. Sí, yo no leía antes. Es bueno que sí. De los 3 años hacia atrás yo no estaba leyendo, en esta me preparé. Entonces dice lo siguiente, propiedad de yacimiento, según la propuesta de reforma que debe tener usted allí, que la trajo, me parece muy bien, dice, la propiedad de los yacimientos permanece intacta en manos de la República. Porque tú no puedes violar la Constitución. La Constitución dice, el petróleo es de todos los venezolanos. El petróleo es un patrimonio innegociable de la República. Tú lo que vas a cambiar es los modos de operación, Julio, para poder reactivar una economía que sigue bloqueada, que sigue amenazada, que sigue constreñida por las sanciones, por las presiones, por el sobrecumplimiento, por el bloqueo de activos. Entonces, tú te estás adaptando a una circunstancia compleja, estás aprovechando esa negociación y, como se ve, hay posibilidades, efectivamente, como ya se le vendió una cantidad de petróleo que estaba almacenado, que era bueno sacar, por cierto, esos depósitos, porque si no se paran los pozos, porque no se va a, o sea, no la vamos a guardar el petróleo en tu casa, en la mía. Claro. En un barril como de los de no de Delcy, sino los de Delsa. No lo vamos a guardar en los barriles de Delsa. Entonces, yo te digo una cosa, el político mediano, que tampoco tiene una gran formación, porque es que los políticos venezolanos en general son bastante promedios, ¿no? Son fallitos de... Lo mejorcito ahí como el Carri. Son fallitos de estudio, pero lo entienden. Pero no les conviene que la economía mejore, que se normalice la vida del país, porque ellos pierden espacio político y porque la gente va a ver que quien lo está defendiendo es el gobierno bolivariano. Fíjese, otra de las cosas de este artículo, dice, uno de los elementos medulares de la reforma es la incorporación de esquemas contractuales, en los que la empresa operadora, nacional o extranjera, asume la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo. Bajo este modelo, el Estado no contrae deudas ni compromisos financieros directos y la retribución de las operadoras se establece a través de una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados. Así es. Entonces, van a pagar impuestos.
van a pagar el petróleo. ¿Por qué entraron 300 millones en un día? Porque pagaron. Esa es la mejor demostración. Pagaron. Entonces, pagan el petróleo en la cuota y en el porcentaje de participación que se acuerden esos contratos. El petróleo es venezolano. Pagan las regalías, pagan los impuestos de ley. Cobran, por supuesto, porque es un negocio y tienen que ganar. Y una parte de eso se negociará como pago de deudas, porque Venezuela tiene un montón de deudas acumuladas. Se estima que Venezuela podría tener más de 160.000 millones de dólares. Yo no soy experto financiero, pero es lo que dicen, entre la deuda soberana y la deuda de PDVSA, y eso hay que pagarlo para normalizar la vida del país, porque ha mejorado el riesgo país, porque han subido los precios de los bonos, porque la gente está viendo un camino claro, un camino de seguridad jurídica, un camino de modernización, repito, en el momento político más difícil que ha habido esta revolución con un presidente secuestrado. Eso es lo que te habla de la capacidad política y de la capacidad gerencial de la alta dirección política de este proceso. Fíjese, en la política, usted lo sabe porque tiene tiempo en este campo, hablan todas las cosas, pero las que no se ven dicen más. Así es. Y eso lo dicen ustedes con los analistas, pero es verdad. Y cuando usted me habla de la inyección de tantos millones de dólares, yo le pregunto lo siguiente, usted que maneja el tema financiero y también es analista, además muy conocido en el tema mediático. Lo que no se ve es cómo ingresa ese dinero a Venezuela. ¿Qué está pasando con las cuentas internacionales? No, es mentira que viene una maleta con ese dinero. No, cierto. Entonces ahí cambian las cosas. Yo sabía que tú me ibas a preguntar eso. Y usted se vino preparado. Claro, para esta entrevista, pues 6 años atrás no lo había hecho. quiero mostrar esto que, bueno, esto es una traducción no oficial que hicimos en el Observatorio Venezolano Antibloqueo de la orden ejecutiva 14373 del 9 de enero. Es decir, a una semana de la agresión militar y el bombardeo, Donald Trump dicta esta orden ejecutiva. ¿Y qué dice esta orden ejecutiva? Esto se ha hablado poco, Julio, y tiene una importancia fundamental. Esta orden ejecutiva dice que va a haber unas transacciones con Venezuela. Como hay deudas, alguno de esos deudores, un banco, un fondo de inversión que tiene bonos venezolanos, puede decir, si aparecen unos fondos de Venezuela en un banco de Estados Unidos, yo le meto una demanda. Entonces Trump dice aquí, no, son inembargables. Los fondos de esta operación... Los protege. Los protege, son inembargables, los exceptúa de cualquier demanda, lo dice literalmente. Pero dice una segunda cosa muy importante, dice, fondos del gobierno de Venezuela. Es decir, por la vía de los hechos, Donald Trump está reconociendo al gobierno de Venezuela y está dejando fuera de la jugada a la famosa Asamblea 2015 que esperaban hasta el 2100 seguir siendo reconocidos. Obviamente, vendrán después políticamente, la apertura de las embajadas es un reconocimiento de político del gobierno de Venezuela. Necesario. Fundamental. Y te voy a explicar por qué. Pero vuelvo a esto. Entonces, esto protege el dinero de esas transacciones. Por eso es que el dinero ya entró. ¿Cómo se hizo la fórmula? Bueno, esto es más técnico, pero se hizo a través de lo que se llama un vehículo financiero, es decir, un esquema financiero a través de Qatar, donde se deposita un dinero. Qatar tiene un banco corresponsal, que es el JP Morgan en los Estados Unidos, y por esa vía circula el dinero que llega después a una cuenta protegida del gobierno de Venezuela, y ahí vino a los bancos privados para que lo manejen en el mercado cambiario y bajaran la presión. Es decir, es una operación impecable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su concepción, pero sobre todo desde el punto de vista de la defensa de la economía venezolana. Yo de verdad, no porque trabajé con ella, porque todo el mundo habla bien de su jefe. Tú eres el único que de tu jefe aquí en BTV siempre hablabas mal. El chiste malo de hasta ahora a las 10:50 de William Castillo. Sí, aquí se fueron como 50 personas ya. Mucha gente conectada. De los 51 se fueron 50. Entonces, yo te quiero decir, es un esfuerzo técnico, es un esfuerzo de poder armar una operación, repito, porque las sanciones están vigentes. Trump hace esto porque él puso las sanciones. Entonces él dice, bueno, en este aspecto específico, en esta vamos a flexibilizar. Sí, él no está flexibilizando todo lo demás, pero en esta operación yo voy a garantizar que esos fondos se puedan efectivamente pagar a Venezuela y que no haya problemas con esto, y se hizo un esquema de triangulación a través de los aliados y países que están ayudando a Venezuela en esto. Usted me decía, bueno, ya vamos a hablar de eso, de una posible embajada en
de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela en Estados Unidos. Aquí yo he escuchado a distintos dirigentes del Bueno, gobierno. ya ellos nombraron embajador. Sí, claro, el día de ayer. Así. Distintos funcionarios del gobierno nacional y dicen, este es el plan del presidente Nicolás Maduro. Cuando uno escucha la narrativa, pero esto no es la narrativa negativa, sino la narrativa de los hechos, de la audiencia del presidente Nicolás Maduro, que fue ese fin de semana, luego de su secuestro, uno recuerda primero a los periodistas maravillados de ver o encontrarse lo que ellos menos pensaban que se iban a encontrar. Un presidente fortalecido, de pie, con la verdad en su postura y que... Con dignidad. Con dignidad. Porque el que es inocente puede hablar con como esa dice por allí, claridad, el que no le teme a nada no tiene nada que ocultar. Así es, y por eso el presidente y Cilia pueden hablar con esa contundencia y pueden tener esa actitud firme, gallarda que han tenido, que nos ha moralizado, que moralizar nuestro país es un momento muy difícil, porque son inocentes. Y hay claves de lo que ha sucedido. Uno habla de repente de los movimientos de las manos del presidente Nicolás Maduro, pero cuando uno escucha a esos periodistas, porque en esas audiencias no permiten, usted lo sabe, grabar ni tomar fotos, sino un dibujo, y todos narraron lo mismo. Uno de ellos dice, yo lo escuché en varios, pero recuerdo haber escuchado uno decía, el presidente Nicolás Maduro pide ayuda consular. Así es. Y eso es clave en esta pregunta. Tú lo has entendido clarito. Y creo que nuestro pueblo también lo entiende. Yo lo he conversado en marchas, que uno se pone a hablar con la gente allí en las marchas y ve el nivel de político que tiene nuestro pueblo. Cuando el presidente Maduro dice, soy un prisionero de guerra, soy un hombre decente, no he cometido delitos, o sea que estoy injustamente detenido y juzgado en Estados Unidos, y me acojo a la Convención de Ginebra, que regula todos estos procesos, en el caso de un conflicto bélico, incluso los detenidos, por ejemplo, en el caso de Afganistán, que iban a Guantánamo, tenían derecho a asistencia consular, porque es un derecho establecido en las normas internacionales. Que el presidente las conoce muy bien. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Que Donald Trump, cerró los 8 consulados que tenía Venezuela y asaltó con Carlos Vecchio al frente la embajada de Venezuela en Washington. Entonces necesitamos tener un consulado, al menos en Nueva York, para lo cual ellos tendrían que tener su embajada o consulado aquí en Venezuela, para tener un funcionario venezolano que vaya todos los días a visitar al presidente. ¿Entiendes? Utilizando precisamente el orden internacional, la figura internacional. Eso además, la presencia aquí, y lo que pidió siempre el presidente Maduro es normalicemos las relaciones. El presidente lo dijo una y otra vez, estoy listo para normalizar las relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto. ¿Qué está haciendo la presidenta encargada? Normalizando las relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto. Fíjese que usted que me menciona este tema de que Carri es lo mejorcito que hay allí. Bueno, no es una propaganda, no digo. Claro, a lo mejor habrá otro. Pero hablamos no quiero ser injusto con otras personas. De la ley de hidrocarburos. Y ahí yo le pregunto lo siguiente. Él en unas declaraciones recientes ha dicho, me estoy de acuerdo con la ley de hidrocarburos, pero esto demuestra solo una cosa, que el socialismo ha fracasado. ¿Qué responde el viceministro ese es el discurso esquizoide de alguien que es incapaz de reconocer. Cuando Carri, que ha sido, lo digo de Carri, pero Carri incluso en algún momento ha hablado que las sanciones son negativas. Digamos, ellos han ido retirando el discurso que tenían hace 7 años de que no existían las sanciones y que esto era solo contra Nicolás Maduro. Pero el que ha dicho específicamente, Antonio Carri, dicho, las sanciones sí han dañado la economía venezolana, ese es un consenso ya entre los economistas venezolanos, del gobierno y de la oposición, es un consenso entre los analistas internacionales, es un consenso, se ha hablado ya en foros públicos, sí, las sanciones dañaron la economía de Venezuela. Entonces, él ahora obvia eso, desdiciéndose, solo para decir, esto es lo que demuestra que el socialismo fracasó. No hay forma de comprender esa declaración y yo lo quiero atribuir a la demagogia típica y, como decía Jorge Rodríguez, al pistoneo de los diputados nuevos que suenan más que un carro viejo. O sea, como decía, lo citó Jorge citando a Andrés Eloy Blanco, no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo, sobre todo si es de oposición. Entonces, bueno, él tendrá que reflexionar. Aquí lo que ha habido un llamado, y él lo ha dicho la presidenta encargada, lo dijo el presidente Maduro, pongamos la economía fuera del debate diario, del debate politiquero, porque le hace daño a todo el país, le hace daño a la producción, le hace daño al consumo, le hace daño a los trabajadores y trabajadoras.
Entonces, si hay algunos consensos nacionales, mira, vamos a elevar la producción petrolera, vamos a reformar la ley para darle seguridad jurídica, ya hay una protección a los fondos, ya hay 2 fondos creados donde se van a dirigir esos recursos. Eso no va a beneficiar a todos los venezolanos, porque esos fondos no van a llegar, los servicios públicos mejoran y no te piden carnet político. Claro, entonces, no podemos hacer unos consensos mínimos y luego seguimos nuestro debate político. Y que cuando corresponda y lo ordene la ley y se normalice la situación política, bueno, se discuta la agenda política, ¿por qué no? Yo no Le preguntaban creo que también a nadie está negado. Capriles, yo se lo mencionaba más temprano a usted en la BBC, de una declaración, y le hablaban del entorno de lo que está sucediendo, este escenario, lo que sucedió el 3 de enero de este año, abriendo el año, como usted lo detalla, un momento nefasto para la República. Y él decía algo, siguiendo con esta narrativa, que Venezuela estaba pasando por esto, había vivido ese trágico episodio solamente por no reconocer el fraude de una elección del pasado 28 de julio. Bueno, más demagogia, más demagogia. Primero, no hubo fraude. Los demagógicos están siguiendo diciendo que hubo fraude. ¿Dónde está yo pregunto, ¿dónde está el 73% que supuestamente votó por ellos en sus 8.000 actas chimbas que publicaron? Chimbas, de las cuales el 80% era chimba, como lo demostró Jorge Rodríguez en el análisis, en el estudio forense que se hizo a las actas. Bueno, ellos impusieron eso. Eso se lo compraron internacionalmente, lo vendieron. Hubo gente que sabía eso y lo quiso comprar, presidentes de otros países que quisieron comprar esa narrativa porque querían pasar una factura a Nicolás Maduro. Bueno, entonces, eso es un problema de ellos. Aquí hubo una elección, hubo un proceso, hubo un contencioso electoral solicitado por el presidente. Hubo un proceso de intervención de los resultados y un análisis de los resultados por el Tribunal Supremo y hubo un dictamen. Porque en todos los países, cuando hay una duda sobre el resultado electoral, todos los países recurren al sistema judicial. Cuando Al Gore le estaba ganando el reconteo a George Bush, no fue que el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos llamó a unos expertos para analizar la acta, no, paró el reconteo, porque si el reconteo terminaba, ganaba Al Gore y no George Bush, y a lo mejor no hubiéramos tenido la guerra de Irak y de Afganistán. Es decir, pero en todos los países, en Brasil, en Argentina, cuando hay una duda, se va al Tribunal Supremo de Justicia o a las Cortes, donde sea. Aquí en Venezuela no, parece. O sea, en Venezuela eso no es un camino. No, mire, hermano, aquí hubo una elección, hubo un resultado, hubo una verificación del resultado y eso es constitucional y es legítimo. Si usted lo quiere aceptar, lo acepta, si usted no lo quiere aceptar. Pero es muy demagógico, él habla para afuera, para los desinformados de afuera, eso es por no haber aceptado los resultados. Pero eso aquí no tiene ya ninguna cabida ese argumento. Antes de seguir hablando del tema económico, que sé que tiene además unas láminas muy interesantes, yo lo voy a comprometer a usted porque sé que usted maneja este tema. Usted estuvo en algunos países en el diálogo, conversando. Sí. Y yo podría preguntarle a usted, tomándome el atrevimiento, su posición en el tema de las excarcelaciones. Porque eso viene casi que hilado con el diálogo político con los sectores extremistas de este país. Siempre sucedió cuando el presidente Nicolás Maduro tomaba la decisión, se lo puede recordar. Yo recuerdo algunas figuras como el general Vivas, ¿se acuerda? Que se montó en un tejado con un R-15 y fue casi que una amnistía, lo que le llaman los políticos. Y ahora, bueno, hay todo un entramado de una gran guerra mediática. Hoy lo hablaba la presidenta encargada, 626 personas han sido escarceladas, porque es un proceso que va poco a poco, hay que revisar. Y que se estudia caso a caso. Caso a caso. caso. ¿Cómo tú puedes pretender que los policías que dispararon contra la manifestación en abril del 2002, que están purgando su pena, algunos ya la cumplieron y otros les falta un poco, tú le puedes pedir el beneficio porque purgó el 90% de la pena, pero lo que tú no puedes decir es que es un preso político? Quieren chantajear al país con ese discurso. Porque, y la presidenta lo decía en la asamblea, y la oposición nacional está pegada allí. La vicepresidenta lo decía y el presidente Nicolás Maduro se cansó de repetirlo. No confundan el llamado a la paz, al diálogo, al entendimiento con debilidad. Si siguen leyendo hacia el gobierno, mira los mal que le va, por no leer que hay una voluntad auténtica de revisar casos y de dar procesos de medidas sustitutivas o libertad plena para las personas, buscando precisamente un ambiente de paz, de reconciliación. Eso no es debilidad, eso es fortaleza. Y estos dirigentes irresponsables, por demagogia, porque no tienen pueblo, porque no tienen gente, creen que van a utilizar esas medidas para chantajear y pedir que los que volaron
con un explosivo al fiscal Danilo Anderson sean considerados presos políticos. Entonces, bueno, ese es lo difícil del diálogo, esa es la complejidad del diálogo. Tú me decías de México, yo voy a citar nada más esta frase muy corta, mira, y por supuesto que no era nuestro jefe del diálogo, que era el doctor Jorge Rodríguez y el presidente, porque el presidente se reunía con nosotros cada vez que íbamos a salir a México y se reunía con nosotros cada vez que regresábamos. Ahí se hizo un acuerdo para liberar $3.000 millones de los 22.000 millones que estaban. Lo firmó Gerardo Blay, sí, yo lo firmaron, diciéndonos nosotros la mesa que estaba autorizado por Biden. Que iba a pasar para la Organización de Naciones Unidas. Así es, con Naciones Unidas, para que tú sabes, los chavistas no tocaran ese dinero y se lo robaran, todos. Para lo que estamos haciendo ahora con músculo propio, pagar la deuda quirúrgica. En ese momento teníamos registradas 300.000 operaciones que no se habían realizado por el bloqueo. Para arreglar todos los bancos de sangre, para arreglar todos los hospitales, para arreglar todos los equipos de radiología de todos los hospitales. Y ellos lo firmaron y dijeron que Biden lo había aprobado. Y un mes después, como ellos estaban ganando tiempo, porque su plan era montar el sabotaje de la elección del 28 de julio, dijeron, ay no, se arrepintieron, ya no va. Y tuvieron al país en eso. Son unos irresponsables. Son unos irresponsables, lo puedo decir yo, que ya no estoy en el diálogo, lo puedo decir. Antes no lo podía decir, pero como ya estoy fuera del diálogo, lo puedo decir porque esa es historia que hay que escribir y tiene que quedar para nuestro pueblo. ¿De quién le ha hablado con sinceridad y con transparencia al pueblo? Y quién vive permanentemente haciendo demagogia. Fíjese, una de estas actividades de la presidenta encargada estaba con el sector económico del país, que no es el mismo sector económico, hay que decirlo, que en su momento, en el año 2002, estaba detrás y al frente de un golpe de Estado. Y rompieron las leyes de Chávez en televisión. Uno escucha a una fe de cámaras distintas, porque además... Fe de camaradas, le dice. Tiene también a Luigi Pichel, algunos gremios que están integrados al Consejo Nacional de Economía. Pero algo muy interesante es que antes de cualquier discurso, muchos de ellos, de la presidenta encargada, dice, esto fue un plan elaborado por el presidente Nicolás Maduro, de la mano con su equipo de gobierno, como es el plan de recuperación económica. ¿Cómo se puede explicar? Yo trato siempre de preguntarle esto. Yo, lástima, no tuve en Maduro más la oportunidad de tener algún tema económico para preguntárselo al presidente. ¿Cómo se puede explicar que existan, bajo todas las medidas coercitivas que usted me acaba de explicar, de detallar del año 2025, el año 2026, las que suman allí, cómo se puede explicar una recuperación económica sostenida en distintos trimestres de la República? Porque ha habido un programa con objetivos claros, objetivos macro, objetivos micro, objetivos de reformas institucionales. Es decir, cuando tú abordas un programa de transformación de un país, tú tienes que abordarlo integralmente. O sea, tú no basta con que hagas reformas macroeconómicas. Por eso es un falso debate de si la liquidez monetaria aumenta más o menos para la inflación. Si tú no haces reformas fiscales, se han hecho reformas fiscales. Aquí la gente tiene que recordar que aquí hay un 3% de impuesto a las transacciones en divisas. Si se hicieron reformas fiscales para fortalecer el fisco, y el fisco se ha fortalecido. Se hicieron reformas cambiarias, se despenalizó el uso de la divisa, se permitió el uso de divisa en las transacciones comerciales diarias, se dictó el Bolívar Fuerte, se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva para promover el diálogo, se ha discutido las medidas arancelarias a la política comercial, se discute con los sectores productivos y se va adaptando a las circunstancias. Es decir, un programa integral que integró verdaderamente a los empresarios que se quedaron en Venezuela, que no se llevaron su plata, ¿verdad?, para vivir como reyes afuera y financiar a la oposición y financiar la conspiración, se quedaron trabajando, tenían sus plantas, querían reabrir sus plantas, se ha recuperado la capacidad de producción de medicamentos en la industria nacional. Porque también hay que recordar que el bloqueo impidió que se trajera materia prima para producir medicamentos. Eso fue una de las primeras cosas que hizo el bloqueo. Entonces, bueno, en ese proceso virtuoso, complejo, difícil, yo no digo que no se hayan hecho algunas cosas que no se debieron hacer, o sea, eso lo analizará. Se cometen algunos errores. Claro, pero cuando tú ves el trayecto del 2018 hasta hoy, es un solo programa económico con una visión, que es la del presidente Nicolás Maduro, una visión de luchar contra las medidas coercitivas, la visión antibloqueo, mejorar la producción petrolera, mejorar la producción de alimentos, y ahí están los resultados. Mira, sector alimentario creció 6%, leche vacuna 5%, leche caprina 3%, leche de búfala 13%, el año pasado 90% de los alimentos en supermercados son de producción nacional, se
redujeron las importaciones, el crecimiento del sector pesquero, ahí están esas medidas, el crecimiento del sector pesquero, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Es decir, no es un logro del gobierno, es un logro del país. En colectivo, porque En colectivo, los en la, empresarios privados la también. producción comunal, la producción campesina, también están aportando alimentos al país. Los grandes productores, los medianos productores. Aquí no se ha excluido a nadie. Todo el que quiera trabajar con Venezuela va a encontrar una mano tendida. Ahora, el que siga creyendo que se va a desestabilizar y que con eso va a llegar al poder, yo creo que está equivocado. Por eso Chemel creo que lo dibuja muy bien, me gustó mucho la metáfora. Hay una repolarización, un cambio en las coordenadas de la polarización entre los que quieren un país que trabaje, que produzca, tener oportunidades, que mejore, y los que siguen apostando al caos. Usted que me habla de la institucionalidad, dejé pasar el comentario porque usted me describió muy bien un escenario. La Constitución no plantea falta absoluta, o lo plantea la falta absoluta, pero no plantea el secuestro de un presidente. Así es. ¿Cuál es el escenario jurídico? Yo sé que usted además ha revisado eso como analista, lee mucho sobre este tema, el escenario jurídico que le espera a Venezuela, porque empiezan a hablar, no, porque la oposición está montada en esa narrativa para decir que ya vienen elecciones en Venezuela. Le pregunto lo siguiente para acabar con la matriz de opinión. En un supuesto negado muy trágico de mantener el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿podría terminar el mandato del presidente Nicolás Maduro? Si me lo preguntas como ciudadano y no como analista, porque no me arriesgaría a dar una opinión. Sino que dicen las leyes en este Claro, pero digamos, como ciudadano yo te diría, como ciudadano, en este momento, aquí y ahora, en este programa, el escenario para mí en este momento es el 2030. Si se diera ese escenario, pero es que mi escenario 1 es la liberación del presidente. Es decir, sí, hay tres objetivos que lo ha descrito muy bien la presidenta encargada. Liberar al presidente y a la diputada Cilia Flores, hay que decir que no solo es la esposa del presidente, es una diputada electa que se debió haber juramentado el 5 de enero, ¿verdad? Y 2 días antes se la llevaron secuestrada. Bueno, ella se fue con el presidente, con su esposo, en un acto, por cierto, que la coloca en un nivel magnánimo, de un gran desprendimiento humano, de una demostración de amor personal, humano, político, de compromiso y de valentía. Porque Cilia Flores no está imputada en la causa del 2020, que es la causa que le están imputando al Nicolás Maduro, el supuesto narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Y tú sabes que tú tuvieron que hacer, mientras se lo llevaban al Iwo Jima, le tuvieron que en Estados Unidos redactar unos cargos, porque para justificar que se la llevaron. Entonces, es una causa absolutamente débil. La Fiscalía, el fiscal que lleva el caso, primero, no es un fiscal penal, es un fiscal que nombró Trump hace un año, que fue un fiscal que lo defendió a él de sus acusaciones. Entonces, es un tipo que le debe, por supuesto, a Trump el cargo que tiene, pero no es especialista penal. El fiscal actualiza la acusación cuando Nicolás Maduro llega, detenido, secuestrado, el juez le dice, bueno, tráigame otra vez la acusación, actualícela, porque es de 2020. Y entonces viene el ridículo mayor cuando el tipo en la actualización dice que el cartel de los soles no existe. O sea, él lo van a jugar. El mismo día. Al día siguiente, en la mañana. Al día siguiente. O sea, después que está detenido, dice, no, lo detuvimos porque era el jefe del cartel de los soles. Y cuando llega a Estados Unidos, no, ya no existe el cartel. Eso es una cultura de la corrupción. Así lo dice. Eso es una cultura que va penetrando. Entonces Nicolás Maduro no es jefe de ningún cartel, no hay ninguna prueba. El único elemento que tiene ese fiscal, cuyo documento fue analizado, por cierto, por varias personas, está plagado de errores ese documento jurídico, es el testimonio del Pollo Carvajal, un traidor, un corrupto, un prófugo de la justicia. Y una de las cosas que dice era, imagínate, una de las acusaciones contra Nicolás Maduro es del año 2005, cuando él era diputado, pero él no menciona a Nicolás Maduro, sino que dice en el 2005 salió un avión de Venezuela para México y los abogados en Estados Unidos dicen, ¿cómo nosotros vamos a avalar un supuesto delito del 2005 si fue una droga que salieron de Venezuela y llegaron a México? Ah, bueno, que ya como Groenlandia ya se agarró a México, entonces la ley vale para el Estado mexicano. Es decir, está plagada de inconsistencias, no hay pruebas contra Nicolás Maduro. Ese es un juicio que si hay un mínimo... Yo no, por supuesto, como venezolano tengo muchas dudas sobre la honestidad o la probidad del sistema judicial de Estados Unidos, la imparcialidad.
Pero si es medianamente imparcial, Nicolás Maduro va a salir, porque no hay forma que demuestren lo que él no hizo. Es así. Entonces va a ser un problema político también en los Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos que seguir avanzando en este plan, el plan admirable de gestión de gobierno, la mejora de la vida y la negociación diplomática, la apertura de los consulados, de las embajadas, reconocimiento mutuo, tener más apoyo, además el que tiene apoyo jurídico, apoyo consular, el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, y avanzar. Y el escenario electoral no está contemplado. Y yo creo que después que resolvamos el problema de la libertad del presidente, se puede abrir perfectamente. Estoy dando mi opinión, no quiero comprometer por supuesto, posiciones del gobierno. Está abierta toda la agenda. Pero ¿cómo tú vas a hacer una agenda si tienes tu presidente legítimo secuestrado? Entonces, la vicepresidenta decía una cosa en estos días también muy interesante, Julio, que es el chantaje de la llamada reinstitucionalización. ¿Qué es la reinstitucionalización? O sea, parece que las instituciones no funcionaron. ¿Te parece que no funcionaron el 4, 5 y 6 de enero? Funcionaron como un reloj suizo. El mismo día, el TCJ interpreta un artículo. Interpreta el artículo, la Asamblea se juramenta, la Asamblea juramenta a la presidenta encargada, todos los poderes públicos la respaldan, el poder ciudadano, el poder moral, el poder electoral, la Fuerza Armada ratifica la unidad y ratifica que ella, mientras cumple esa función, ella es la jefa también de la Fuerza Armada mientras esté supliendo a Nicolás Maduro. Es decir, entonces yo decía, los que se tienen que reinstitucionalizar son los que pidieron sanciones y los que pidieron invasiones. Eso es lo que deben volver a la institucionalidad, a la normalidad democrática, al juego limpio con la Constitución. Entonces, hay que reinstitucionalizar el país. Bueno, mire, me va a regalar hasta ahí 5 minutos para no dejar de abordar el tema internacional. Fíjese, he visto también allí algunos comentarios, algunos artículos que hablan de que cuál va a ser el cartel de droga que le van a inventar a Groenlandia. ¿Es verdad eso? Mira, no me quiero meter en esos asuntos, pero te voy a recomendar, y voy a recomendar a los usuarios, no voy a decir la plataforma porque no me pagan por hacer publicidad, además está prohibida por la ley resorte de la publicidad, por emplazamiento o abierta durante un programa de opinión. Pero hay una serie que está por allá en las redes, es una serie política, pues, se llama Borgen. Y en la última temporada, que recomiendo verla, hablan de Groenlandia y hablan del conflicto geopolítico. Yo creo que el caso, yo voy a conversar un poquito, pero ahí sí hago mi cuña el lunes, espero con Mauricio Rodríguez sobre este tema, porque hay un debate muy interesante, no solo por lo que pasó invitado en el fijo. Más o menos. Pues es el único que me responde. Pero digo que hay un debate en Europa, lo acabamos de ver, sobre este tema, y bueno, Trump habrá planteado lo que planteó, no se sabe muy bien todavía cuál es el acuerdo que van a llegar, creo que hay una negociación sobre ese tema. Pero es un tema, al final, un tema económico. Por ahí vienen las nuevas rutas de la franja y la ruta de los BRICS. Por eso es que él dice, metafóricamente, que si no lo agarra él, lo va a agarrar China y Rusia, pero no lo agarra con armas, con barcos, porque es una ruta mucho más corta y mucho más eficiente, por el Ártico. Entonces, es una guerra política y económica, es la nueva geopolítica, es la guerra contra los BRICS, y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo, sin duda alguna. Hemos hablado de todos los temas. Yo no voy a dejar de preguntarle algo que fue noticia esta semana en el ámbito internacional, se lo comentaba también, que es el tema del Foro Económico de Davos. Ello dejó algunas reflexiones de algunas fotografías interesantes y algunos haciendo el ridículo como siempre. Por ejemplo, yo vi por ahí a Emmanuel Macron con unos lentes oscuros, todas las reuniones. Por ahí a Javier Milei con tremendo flu y unos zapatos de goma negros también, ¿no? Pero empezaron Milei dijo en Davos que Maquiavelo había muerto. Y cuando uno analiza, empezaron a darle fuerza, y usted yo sé que me lo va a explicar muy bien, al discurso del primer ministro de Canadá. Mira. Y él decía, palabras más, palabras sí, menos, sí. El viejo orden mundial no va a regresar. ¿Qué pasó? Yo le diría, ay, descubriste el agua tibia, papá. ¿Qué me estás diciendo? O sea, yo no sé qué es lo que pasa ahorita. O sea, el nivel de invisibilización en las redes sociales, hasta la izquierda internacional haciendo una fiesta. Mira, Mark Carney
Es es el un nombre del primer ministro. banquero sionista que apoyó el genocidio en Gaza. Mark Carney era, para decirlo en términos venezolanos, presidente, pero en el cargo allá en el Reino Unido se llama gobernador. Bueno, eso es un nombre, pues no gobierna una región. Él era el gobernador del Banco de Inglaterra cuando se bloqueó el oro de Venezuela, en enero del 2019. Y él lo hace a petición de Boris Johnson, que era el primer ministro del Reino Unido, porque recuerda que Canadá forma parte de la Commonwealth, de la Comunidad del Reino Unido, es el antiguo imperio británico. Entonces, Mark Carney es un tipo que apoya las sanciones contra Venezuela, apoya las sanciones contra Irán, aplaudió el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Es decir, Mark Carney apoya todo lo que se haga para invadir, saquear, robar o sancionar a los negros, a los pobres, a los indios, a los pueblos del sur. Él lo que dijo es, coño, no nos los hagan a nosotros, porque yo soy blanco y sionista. O sea, lo que él quiso decir en el fondo, no nos los hagamos entre nosotros, vamos a seguir haciéndoselos a ellos, porque los despreciamos, porque somos supremacistas, porque estamos en el norte y porque tenemos el poder para hacerlo. Eso fue todo el reclamo. Eso fue todo. Dibujado Esa con es toda la bonitas palabras. interpretación real del discurso de un banquero miserable, enemigo de Venezuela, que ha apoyado todas las acciones y que hace una semana aplaudió, para quedar bien con Trump, jalarle un poquito a Trump, el secuestro de Nicolás Maduro y el ataque que mató a 100 venezolanos. Aquí que no me hablen de Mark Carney, ese progresismo woke, el like, que les encanta es hablar de las ideas, así como si el tipo se convirtió en el Che Guevara, ¿verdad? Se convirtió en el Frank Fanon. O sea, este es el Frank Fanon que pide la descolonización, este es el Che Guevara que pide el despertar de los pueblos del sur. No, es una declaración para sus negocios y para sus cosas, y lo que está diciendo es, no lo hagamos a nosotros, que somos los mismos. Mi última pregunta, para irnos. De este tema de la administración norteamericana se han escuchado cosas como que no nos interesa los pescadores del Caribe. Usted lo debe saber quién lo dijo. Dijeron, no me interesa la Organización de Naciones Unidas y su accionar. Pero también han dicho cosas como, no me interesa el derecho internacional y yo con mi moral hago lo que quiero. Así es. ¿Cómo interpretamos eso? Alguien me pone, recuérdale esta frase, hay que cruzar el río tocando las piedras. Sí, lo decía yo, sé quién lo escribió porque lo conversé con él esta tarde y le decía, mira, voy a usar el comentario primero y termino con el comentario de la frase. Estamos viendo un mundo terrible. La ONU desapareció, está liquidada. Hay que seguir luchando para defenderla y hay que construir un nuevo orden internacional. Un poco lo que está haciendo China ya con esta nueva arquitectura del Centro de Solución de Controversias que se fundó allá en China, en Shanghái. El Banco de los BRICS, el Banco de China, una nueva arquitectura financiera, una nueva arquitectura para las transacciones comerciales, nuevas rutas, como ahora quieren bloquear la ruta del Ártico, porque la ruta del Ártico forma parte del gran proyecto de la ruta y la seda de China y de Rusia. Así que es una pelea mundial. Pero la falta de moralidad, el despegarse de cualquier principio multilateral, de cualquier principio regulatorio internacional, decir que los estados no son iguales, no pueden ser soberanos porque yo tengo las armas y yo puedo bombardear cualquier país cuando quiera y puedo secuestrar a su presidente cuando quiera, habla de la decadencia moral de un sistema, de un modelo. Ahora, frente a ese modelo están los pueblos libres, los pueblos que se resisten y los pueblos que luchan por un mundo mejor. Esa frase que le hablaba con este compañero hoy, es una frase que dijo Deng Xiaoping, el arquitecto de la reforma china, y yo le decía, nosotros estamos viviendo a los golpes una suerte de proceso de reforma económica, pero Deng Xiaoping decía, y yo creo que ese es un poco el principio que está guiando este momento tan difícil de negociación política, económica, petrolera, él decía, hay que cruzar el río tocando las piedras, porque usted no se puede meter en un río, usted no sabe si está profundo, si la piedra está puyúa. Entonces él decía, pasemos el río que trae una corriente pisando cada piedra, es decir, sin prisa, sin pausa, sabiendo a dónde vamos. Yo creo que la Revolución Bolivariana demostró el 3 de enero lo fuerte que es. La Constitución demostró la fortaleza. Las instituciones demostraron su fortaleza más allá del avasallamiento militar. Y lo que fue una victoria militar para ellos, nosotros tenemos la obligación de convertirla en una victoria estratégica, económica y política para el pueblo de Venezuela, y creo que para allá vamos. Bueno, agradezco al viceministro William Castillo. Siempre Gracias es grato invitarlo los viernes a las 10 de la noche.
en Abursa. Aunque sea el único que me atiende el teléfono. No, mentira, me deja embarcado siempre. Gracias, Julio. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana en la casa del expresidente en ese momento de ese canal, de TVS, a las 10:30 de la noche. Feliz fin de semana. Gracias.